Señal directa. Todos estamos, bueno, la mayoría o un buen sector de los mexicanos está al pendiente de lo que ocurrirá mañana en esta reunión de la delegación de la diplomacia mexicana con representantes del gobierno de los Estados Unidos a propósito de las amenazas de Donald Trump de imponer arancel de 5% y que podría gradualmente aumentar si es que México no atiende sus demandas de combate a la migración y combate al narcotráfico, según lo planteaba el presidente de los Estados Unidos. A propósito de este tema, el comentario de nuestro colaborador, el doctor Armando Zacarías Castillo, a quien con gusto saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Josefina y José Ángel, buenas tardes. Pues mandándoles un cordial saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, lo que comentas constituye un elemento extraordinariamente importante para revisar y analizar, y precisamente nosotros con esto vemos que la política internacional hace su aparición en este momento en nuestro país con una fuerza y quizá virulencia que hará pasar examen sorpresa al gobierno federal sin una preparación específica para atender la contingencia que el gobierno de Estados Unidos, o más propiamente que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado a México. El incremento progresivo de aranceles, como lo acabas de señalar, a los productos mexicanos, comenzando el próximo 10 de junio, y que podría llegar a una escalada hasta un tope de 25% en el mes de octubre, si los cambios no se realizan de acuerdo con las estimaciones norteamericanas. El gobierno de México enfrenta pues un serio arrebato del casi candidato por segunda vez para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que será el 18 de junio próximo en un mitin en Florida cuando postulará su candidatura para las elecciones presidenciales de 2020, en un evento que se celebrará en el estadio Amway Center en Orlando. Al igual que en su campaña pasada, Donald Trump consideró a México como una suerte de enemigo y se dirigió a unas bases electorales norteamericanas proteccionistas y en algunos casos prácticamente confederados, no necesariamente republicanos, pero sí grupos ultraconservadores, frente a los cuales ofreció victorias comerciales que empoderaran a los norteamericanos. Fue la época, todos lo recordamos, del America First. Dos temas fueron relevantes en aquellos momentos en los que se dio importancia en las que no se le dio importancia a las excentricidades del candidato. Por una parte, la construcción de un muro para contener la migración hacia el norte y acuerdos comerciales proteccionistas que beneficiaran a los norteamericanos. No hay que olvidar que para aquellos momentos el liderazgo del presidente Barack Obama gozaba de un nivel importante de aceptación de los votantes norteamericanos, particularmente frente a las reacciones intolerantes de Trump como candidato por parte de los republicanos. Cuando se definieron los contendientes, Hillary Clinton por parte de los demócratas y Trump por parte de los republicanos, entonces los discursos comenzaron a intensificar el color de los mismos, con aspectos que vale la pena recordar, que enfatizaban la falta de conexión de la señora Clinton con el electorado y el acercamiento incomprensible para ese momento desestructurado del candidato republicano. Conforme avanzó el proceso electoral, la inesperada curva de crecimiento en intenciones de voto del republicano generó en México una serie de reacciones desafortunadas que trajo finalmente al candidato Trump en calidad de personalidad presidencial antes de las elecciones en Estados Unidos para refrendarnos justamente en Los Pinos, antigua residencia oficial, que México pagaría por la construcción del muro. Las equivocaciones del gobierno mexicano en ese momento fueron brutales y el gesto mexicano se tomó bastante mal por el gobierno norteamericano y desde luego por el Partido Demócrata. Con Trump en la presidencia y en la parte final del gobierno de Enrique Peña Nieto, el Tratado de Libre Comercio sufrió uno de sus primeros momentos críticos cuando el presidente norteamericano declaró que se realizaría su revisión y eventualmente, si no era de interés norteamericano, dejarían el tratado. Acababa en ese momento de abandonar el Tratado de Asia. En las últimas negociaciones del gobierno de Peña Nieto con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos, se acordó la revisión trilateral del tratado,
actualizando varios de sus capítulos. En ese intervalo, Estados Unidos generó una guerra arancelaria mundial que estableció impuestos sobre el acero importado y las reacciones internacionales fueron muchas y variadas. Sin embargo, se decretó la anulación de esa carga impositiva en ese renglón con los socios Canadá y México, lo que generaba un gran optimismo para la revisión y nueva propuesta del Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como Tratado México, Estados Unidos y Canadá, o sea, el TEMEC. En diciembre de 2018, con la llegada del presidente López Obrador a la administración federal, el presidente de Estados Unidos, contrariamente a lo esperado, expresó su beneplácito e incluso algo parecido a su simpatía por el nuevo gobierno, lo que redundó en un ligero periodo de tranquilidad entre los dos países. El tema del muro se ha mantenido como una atracción prácticamente turística al que hay que ir a visitar. No ha tenido efectos mayores. Sin embargo, el tema comercial, que va en una especie de esquizofrenia entre proteccionismo y cierta liberalización, ha mantenido un equilibrio bastante precario. Con el anuncio de la carga impositiva para México, el arancel del 5% sobre los bienes importados de México, que el año pasado totalizaron 346.500 millones de dólares, daría lugar a un posible aumento de impuestos en las empresas y consumidores estadounidenses de alrededor de 17.000 millones de dólares. Además, esa cantidad alcanzaría 86.000 millones de dólares si las tarifas llegan al máximo tope del 25% en octubre. De concretarse las amenazas arancelarias, se plantea un crecimiento que hasta hace un mes se consideraba de 1.5% estimado por el Banco de México a un 1.4%. Los efectos se experimentarán en los dos países. Sencillamente, en el sector agropecuario, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, indicó que con la imposición de aranceles a México en el sector agropecuario, las pérdidas serían de 1.410 millones de dólares, es decir, aproximadamente 3.8 millones de dólares diarios, que impactarían a ambos países, en particular a los consumidores. Un ejemplo ya señalado por varios comentaristas que parece inverosímil son las importaciones de aguacate mexicano que en este contexto tendrían un efecto considerable en la próxima temporada de fútbol americano, que arranca en septiembre. Como efecto de análisis del Super Bowl, así se señaló en varios análisis, se observó que uno de los protagonistas de este importante evento fue el aguacate mexicano, sobre todo el de Michoacán, en el día en el que más estadounidenses consumen guacamole. La asociación encargada de realizar los envíos a Estados Unidos contabilizó un total de 120,000 toneladas exportadas en 2018, un 20% más que la cantidad enviada el año anterior. A pesar de todo lo complejo de este embate, lo constituye la demanda del presidente Donald Trump respecto a que México no realiza una actividad que convenza a los norteamericanos, no en la zona comercial, sino en la de detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. La correlación de temas es compleja y poco comprensible si hacemos abstracción de la campaña electoral que está por arrancar el presidente de los Estados Unidos. La migración, pues, no es un tema comercial. Sin embargo, la correlación arancelaria, que hace un guiño de ojo a los deseos proteccionistas norteamericanos conservadores, a los que se les presenta una ecuación aranceles contra flujos migratorios. Y en campaña electoral constituyen líneas tangibles para ese universo de electores norteamericanos, y aquí es importante destacar que la transformación de los escenarios es importante. Es decir, no se trata de políticas públicas, aunque sus implementaciones están a la mano para su ejecución por parte del Ejecutivo, sino más bien de eslogans propagandísticos electorales, y entonces la gente y el público norteamericano se transforma de la nación norteamericana a un segmento de electores. La compleja situación de la migración de los últimos 6 años no es un problema de México, que de hecho ha comenzado a presentar indicadores de reducción de migración hacia los Estados Unidos. El flujo neto de migrantes entre México y Estados Unidos se ha reducido a 0 por primera vez en varias décadas, según un estudio publicado por el Centro Pew Hispanic.
El cambio de tendencia supone el estancamiento de la oleada migratoria más importante en la historia de Estados Unidos. Este mismo estudio señala que el flujo neto de inmigrantes desde México a Estados Unidos se ha detenido e incluso puede que se haya invertido. Lo que está en juego, pues, en este momento es el reclamo norteamericano no de la migración mexicana, sino de que México no expulsa la migración centroamericana, caribeña y africana hacia los Estados Unidos, y en ese punto se concentra el reclamo norteamericano. Es decir, que estamos llegando a un punto en el que se requiere una revisión sobre la migración en proporciones en las que no se habían realizado en muchos años entre México y Estados Unidos, pero no sobre la migración que tradicionalmente era la que impactaba a los Estados Unidos, como es la migración mexicana, sino en un escenario mucho más global, lo que implica una revisión de políticas internacionales, de políticas globales y precisamente de políticas internacionales. La mejor política es la interna. Eso fue uno de los temas del candidato, ahora presidente de México, López Obrador. Entonces, la importancia de establecer un mecanismo diplomático de primera línea para entender, avanzar y desarrollar líneas de acción internacional se convierte en un tema súper esencial. Pero este tema súper esencial se encuentra con la austeridad republicana, que tiene ahora un desafío monumental a la delegación mexicana que se encuentra en Washington, construyendo una estrategia en Washington sobre las negociaciones que tendrán lugar mañana. Es importante alentar el éxito de la delegación mexicana por los grandes retos que esto representa para el desarrollo de nuestro país. Así pues, el reto es importante y deja en claro que se debe realizar una profunda reflexión y reestructuración del esquema de funcionamiento de la política exterior por la dimensión que tiene sobre nosotros el escenario mundial. Así pues, con esto, Josefina y José Ángel, nos daremos a la tarea de analizar la evolución de lo que se desprenda de este encuentro de mañana y ya habrá elementos para revisar a detalle en los próximos días. Por lo pronto les mando un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecidos y un abrazo, doctor Armando Zacarías. Muchas gracias.